Buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. A nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras vamos a iniciar esta sesión, que es una sesión de oncología, como ya saben, y les he comentado, pues mi nombre es la doctora Karina Hernández Flores, soy la presidenta del Colegio Sonorense de Enfermeras, y me da mucho gusto que estén aquí presente con nosotros. Pues el día de hoy nos tocó pedir apoyo a una colega que es de Perú. Ella amablemente aceptó y leo su currículum. Ella es la licenciada Melanie Mavina Guzmina Montalban, perdón. Ella nos va a hablar sobre adaptación de estrategias de teleenfermería. Es especialista en lo que es telemedicina. Su formación académica es licenciada en enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Tiene la especialización en enfermería oncológica en la Universidad Peruana de la Unión. Su experiencia profesional, pues ella tiene más de 20 años de experiencia en el cuidado del paciente oncológico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, atención integral a pacientes en el servicio de quimioterapia ambulatoria de adultos. Ella implementó estrategias para mejorar la calidad del cuidado en oncología. Ella también, como les digo, es una de las especialistas que trabaja el trabajo remoto durante la pandemia en adaptación de estrategias de atención a distancia para garantizar el acompañamiento del paciente oncológico y para no dejarlo pues olvidado y seguir con las actividades, ¿no? Sus contribuciones que ha tenido la elaboración de material educativo con el desarrollo de trípticos y rotafolios en línea sobre el manejo de efectos secundarios en pacientes sometidos a quimioterapia y terapia dirigida. Y realizó también material orientado en la consejería de enfermería y promoción del autocuidado. Y dentro de las intervenciones educativas a través de la teleenfermería, ella diseñó la implementación de sesiones de educación virtual para pacientes oncológicos, también el enfoque de la educación sobre autocuidado en quimioterapia y terapia dirigida. Además, implementó el programa de teleenfermería, como les había comentado, y es integrante del equipo estratégico de la estandarización del programa de teleenfermería en el servicio de quimioterapia ambulatoria y de adultos, ¿no? Elaboración del protocolo de teleenfermería para la atención de pacientes nuevos con indicación de quimioterapia y terapia dirigida y capacitación y socialización del programa de los profesionales de enfermería encargados de la atención remota. Como les digo, ella es pues la encargada de lo que es la teleenfermería y pues le damos la palabra a la licenciada. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por apoyarnos. Un momentito, permítanos.
Licenciada Melania, ¿se pudo conectar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, licenciada. Nos da mucho gusto que esté con nosotros hoy. Gracias, muchas gracias. Eh, para mí es un honor poder estar en esta invitación que nos han hecho llegar a través de la presidenta, la señora Karina, la licenciada Karina. Y bueno, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por esta cordial invitación, ¿no? Hacerles llegar el afectuoso saludo de mi jefa de servicio, la licenciada Flor Guamán Velasco, ¿no? Quien quiere que les haga llegar este mensajito, este reconocimiento por esta enorme labor que están realizando día a día con enfermería. Ujú. Eh, voy a, ¿Puedo compartir mi tema? Claro, ¿Sí? claro, ¿Usted me listo, dirá? listo. Ok, Cuando usted gracias. guste, ya lo habíamos presentado, disculpe usted. Ah, disculpe, estaba en sintonía de que me digan que ingrese. No, no Perdón. importa, no importa, no se preocupe. Yo le mando Ujú. también el video ya que lo tengamos. Muchas gracias. Gracias. ¿Me logran escuchar? ¿Bien? Claro, muy bien, sí. Sí, Ok. sí, sí, ¿Se logra ver? Sí, sí. también. Perfecto. Entonces comienzo. Ok. Bien. Ok. El, el tema que me pidieron es adaptación de estrategias de teleenfermería. Sí, este tema es un tema cada vez más relevante en este contexto, ¿no? En el contexto actual. El objetivo de esta exposición es dar a conocer la evolución del programa de teleenfermería implementado en esta institución, en el INEM, desde su inicio como estrategia remota durante la pandemia hasta su adaptación y continuidad tras el retorno a la presencialidad, demostrando su impacto positivo en la atención oncológica. También tenemos objetivos específicos. Uno de ellos es explicar el contexto, cómo y por qué nació la teleenfermería en el servicio de quimioterapia ambulatoria de adultos, mostrar los resultados del impacto positivo obtenidos con la estrategia de teleenfermería en tiempos de emergencia sanitaria, explicar cómo se ha adaptado e implementado actualmente la teleenfermería como parte de un proyecto de mejora en la atención de nuestros pacientes oncológicos que reciben quimioterapia y terapia dirigida, ¿no? Eh, Teleenfermería está alineada con la Estrategia Mundial de Salud Digital 2020-2025. Esta estrategia mundial, en su propuesta, promueve el uso de tecnologías digitales sostenibles. Busca mejorar el acceso, calidad y equidad de los servicios de salud. Apunta a lograr una mayor cobertura sanitaria universal y esta Estrategia Mundial de Salud Digital contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, el cual es de salud y bienestar. Teleenfermería está alineada con esta estrategia. Teleenfermería brinda educación y orientación a distancia, empodera a sus pacientes en su autocuidado, reduce las brechas de acceso al cuidado especializado. Eso es a nivel mundial. En el Perú tenemos nuestra base legal, la ley número 3421, que es la ley del marco de telesalud. Tenemos decretos legislativos, el 1303 y 1490, que refuerzan el uso de las TIC para brindar servicios de salud a distancia. La resolución ministerial número 1010-2020
aprueba el Plan Nacional de Telesalud del Perú. Estas normas permiten y promueven el uso de la teleenfermería como una estrategia efectiva y sostenible. Entonces, estamos alineadas a nivel mundial y también tenemos nuestra ley que nos respalda, ¿no? ¿Qué es teleenfermería? Teleenfermería, según el Consejo Internacional de Enfermería, es la prestación de cuidados de enfermería en diversas áreas, en el área asistencial, en el área educativa, en el área administrativa e investigativa, a través de medios electrónicos y de manera remota. ¿Qué permite la teleenfermería? Brindar atención oportuna sin necesidad de desplazamiento físico. Nuestros pacientitos no tienen que venir al hospital a recibir su educación, teniendo en cuenta el contexto en el cual ellos están viviendo, que es, tienen una enfermedad crónica, tienen cáncer y necesitan recibir un tratamiento que es de quimioterapia o de terapia dirigida, ¿sí? Entonces, ellos necesitan ser educados previo. Por eso, esta teleenfermería permite que podamos educarlos sin necesidad de que tengan que desplazarse. Teleenfermería fortalece el autocuidado con el conocimiento que se los brinda. Ellos pueden realizar su autocuidado. Es decir, empoderamos al paciente. Teleenfermería permite realizar un seguimiento clínico y la orientación sobre los efectos secundarios y ha sido reconocida como una herramienta útil para el manejo de síntomas, toxicidades, necesidades educativas en pacientes con cáncer. Tenemos evidencia, ¿no?, basada en enfermería que nos respaldan al respecto, ¿no? ¿Cómo nació la teleenfermería en el INE? Bueno, esta ha sido una respuesta adaptativa desde nuestro servicio por todo lo que ocurrió a nivel mundial, ¿no? La emergencia sanitaria en el 2020 eh, llevó a que nuestros pacientitos, que son considerados una población vulnerable, que al recibir ese tratamiento su sistema inmunológico se deprime y están en riesgo de contraer infecciones y mucho más que esta emergencia sanitaria los llevaba a que estén doblemente en riesgo de que tengan que fallecer si es que ellos contraían esta enfermedad, ¿o sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se se realizaron ciertas acciones con la finalidad de protegerlos. Una de ellas fue suspender toda actividad presencial en salud, incluyendo nuestras sesiones educativas. ¿Ok? Pero igual nuestros pacientitos venían a recibir su tratamiento y estaban vulnerables, nuestros pacientitos nuevos no sabían cómo cuidarse en casa, no había forma de cómo hacerlo, por eso es que nace esta teleenfermería. Hay una necesidad urgente de continuar nuestra educación, el seguimiento a nuestros pacientes, por eso es que el equipo de enfermería que estaba trabajando remoto, decide, ¿no?, poder brindar esa educación eh, remota para garantizar el cuidado y la orientación de nuestros pacientitos. ¿Cómo estábamos, qué tan preparadas estábamos para iniciar esta teleenfermería? No teníamos experiencia en todo lo que es las TIC. ¿Ok? Dentro de un momento les voy a mostrar las fotos de quienes hemos comenzado esta teleenfermería, pero no teníamos experiencia, no teníamos orientación, educación, capacitación en todo lo que es recursos digitales. Las personas que estaban en casa eran mayores de 60 y otras con otras comorbilidades. Entonces, ¿qué pasó?
comenzamos a, y todo esto no nos llevó a que nos quedáramos, eh, que dijéramos no podemos. Al contrario, fue un reto para nosotras. Comenzamos a capacitarnos, ¿ok? Entonces, en lo que es materiales en línea, no teníamos rotafolios, no teníamos trípticos, no teníamos manuales, ¿ok? No sabíamos realizar este pretest, posttest, todo aquello que se realiza para poder realizar esta teleenfermería. Entonces comenzamos a observar videos, tutoriales para poder capacitarnos y lo hicimos. Y comenzamos teleenfermería. Eh, una vez que una vez que hemos elaborado todos estos materiales digitales, todo, por ejemplo, aquí tenemos la imagen es uno de nuestros rotafolios, ya que uno de los efectos secundarios es mucositis, comenzamos a preparar todos aquellos efectos, todos esos rotafolios con los efectos secundarios post quimioterapia. ¿Ok? Y también nos capacitamos en lo que es el aplicativo Google Meet, porque nuestras sesiones educativas, nuestras consejerías personalizadas fueron a través de este aplicativo. ¿Por qué usamos esta aplicación nosotros? Porque el Zoom en ese tiempo, ¿no? Eh, Solamente media hora y luego, pasada la media hora, teníamos que tener o teníamos que pagar para poder obtener un tiempo mayor. Google Meet no requería de eso, podíamos estar horas tras horas en este aplicativo y no se cerraba. Entonces, esa fue una de las razones por el cual elegimos esta plataforma. Em, Una vez que ya estamos preparados, una vez que tuvimos nuestro rotafolio, nuestros trípticos, nuestros registros, hicimos nuestro plan, lo presentamos a la institución, al departamento de enfermería y también presentamos las dos técnicas de intervención que íbamos a realizar. Una era la sesión educativa, ¿no? Y la otra era la consejería personalizada. ¿No? Ya teníamos nuestros conocimientos básicos, ¿no? En Word, en Excel, en PowerPoint, ¿no? Pasamos todos nuestros portafolios en PDF, realizamos un manual para que nuestros pacientitos pudieran, aquellos pacientes que no sabían cómo usar este aplicativo de Google Meet, pudieran ir paso a paso con ese manual y pudieran ingresar que no fuera obstáculo para eso, ¿ok? Bueno, desde donde estábamos nosotros trabajando de forma remota, teníamos nuestro servicio de Internet, nuestros teléfonos inteligentes, ¿no? El uso del correo electrónico, ¿sí? A través del Google Drive preparamos nuestros pretest, nuestros posttest, ¿no? Y el uso de las redes, en este caso el WhatsApp, con el cual nos contactamos con nuestros pacientitos. Bueno, esta es una imagen. Aquí, esta imagen es del 2022, pero desde el 2020 comenzamos la preparación, 2021 iniciamos con teleenfermería y esta es una de las imágenes de nuestros pacientitos que están ingresando a través del Google Meet. Bien, acá tenemos otras imágenes donde están ellos aquí. ¿No? En ese tiempo no tenían información por ningún medio. Es más, no entraban los familiares, solamente entraba el paciente y esperaban a que salga, pero ellos no podían entrar ni siquiera dentro del hospital en esos tiempos de pandemia. Estaban muy deseosos de información y contentos de que le pudiéramos brindar todos los alcances, todos aquellos cuidados que tenían que realizar cuando su pacientito, su familiar iba a recibir quimioterapia, ¿no? Esta es una consejería personalizada, ¿no? Y este es el equipo pionero en teleenfermería en nuestro servicio. Ahí tenemos al lado izquierdo, en la parte superior, a la licenciada Carmela Peña, debajo está la licenciada Lidia Montoya,
arriba al costado, bueno, la que está con auriculares soy yo, y la que está bajito, esa imagen es de la licenciada Isabel López Schwartz, ¿no? Nosotros comenzamos esta teleenfermería, pero detrás de nosotras estaba nuestra supervisora, la señora Alicia Brofi, que me imagino que la deben conocer. eh, Ella nos guió paso a paso. Actualmente la licenciada Flor Guamán, quien está apoyándonos en este proyecto de mejora, ¿no? Que con el tiempo todos vamos a tener que realizar teleenfermería. Bien, eh, continuando, hay que ver qué impacto tuvo teleenfermería en tiempos de pandemia, ¿no? Realizamos, sí, ok, pero ¿cuál es el impacto, no? Hay que medirlo, ¿no? Entonces, sí, continuamos con la atención, con la educación a distancia, con la finalidad de mejorar el autocuidado, ¿no? Pero, ¿cómo lo medimos, no? Tenemos que ver criterios, ¿no? Eficacia, eficiencia, efectividad, equidad, ¿no? Medimos la eficacia en relación a qué tanto aumentó el conocimiento en nuestros pacientes con las sesiones educativas o las consejerías personalizadas, ¿no? En este caso, les presentábamos a nuestros pacientes con los resultados que vamos a analizar. Bueno, el pretest, el posttest, ¿no? Y también la satisfacción del paciente en relación a la información que se le dio. Va a presentar todos estos resultados a través de nuestros gráficos, ¿no? Nuestro gráfico de barras, nuestro gráfico de sectores, etcétera, ¿no? Bien. Eh, mm, Vamos aquí, ¿qué estamos observando? Aquí vamos a observar la asistencia de nuestros pacientes, pero estamos comparando. Cuando estuvimos en el tiempo de teleenfermería a nivel remoto, es el mes de agosto del 2022, donde tenemos que el 86% de nuestros pacientes, ¿sí? Recibieron charla y ahí hubieron el 14% no asistieron, ¿no? Lo comparamos con sesiones presenciales en nuestro servicio. Cuando retornamos a la presencialidad, se suspendió la teleenfermería. Entonces, nuestra educación era presencial. El 52% recibió charla, mientras que el 48% no pudo recibir esa charla porque no asistieron, porque habían trámites logísticos, porque los familiares estaban en el momento en que ellos tenían que ingresar con su familiar a recibir la quimioterapia y estaban emocionalmente de tal manera que no tenían casi esa disponibilidad para poder escuchar. Habían situaciones que interferían para que ellos puedan poder recibir esa educación presencial. Por lo tanto, si hacemos esa comparación, vemos que de un 86% a un 52%, nuestra tasa de asistencia es mucho mayor en nuestros pacientes que recibieron educación a distancia. Bien, aquí tenemos, pues, ¿no? Que la modalidad virtual alcanzó una mayor participación de los pacientes, el 86% frente al 48%, ¿no? Que hace que la virtualidad mejore su accesibilidad, ¿ok? ¿Qué más? Elimina barreras de traslados, barrera de horarios, trámites administrativos, todo aquello que hacía que el paciente y el familiar no pudiera estar todo el tiempo completo. No recibían la educación en forma completa, a la mitad, o tenían esquemas largos que necesitaban ingresar lo más pronto posible para que puedan terminar su atención de 12 horas, ¿no?
Desde el enfoque de la eficacia, logró una mayor cobertura en términos de eficiencia, representó un mejor uso de los recursos, se optimizó los tiempos, ¿ok? Entonces, y en cuanto a equidad, todo paciente era, no había que, no voy a invitar a tal paciente, todos los pacientes eh, eran contactados, ¿no? No había problemas al respecto. Bien, en relación a la participación familiar, si a nivel presencial el paciente escuchaba la sesión educativa a la mitad y los familiares tenían que salir para tramitar un brazalete, para verificar si iba o no iba a recibir la radioterapia en aquellos pacientitos que van a recibir QTRT concurrente, ¿no? Entonces, todo eso hacía que no se logre que ellos pudieran escuchar su educación completa. Y es más, a veces estaba o el paciente o el familiar. Pero en agosto del 2022 tenemos que en nuestras sesiones virtuales el 56,6% de los pacientes asistieron acompañados de un familiar. O sea, no solo estaba el paciente, sino también el familiar. Uno, pero el 20,75% tenían a dos familiares. O sea, ya no es un solo familiar, sino ahora hay dos. Y el 17,92% estaban acompañados de tres familiares. Esto hace que el 95,27% de los pacientes tuvieran al menos un familiar acompañándolos durante la sesión virtual, ¿no? Al estar acompañado, al recibir esa educación, puede el paciente y el familiar apoyan a que ese tratamiento y esos cuidados se lleven a cabo. ¿Ok? Entonces, ¿qué favoreció esta modalidad virtual versus la presencial en cuanto a participación? Favorece la eficacia, favorece la efectividad, ¿no? Porque el tener múltiples familiares recibiendo esa educación van a favorecer el autocuidado, la adherencia al tratamiento, hay un soporte emocional, ¿no? Entonces, y esta modalidad promueve la equidad, ¿sí? Al permitir que se conecten desde diferentes lugares. Licenciada, ¿puede mandarles el link a mis familiares que están en tal lugar? Claro que sí. Usted, es más, usted mismo puede compartir su enlace para que ingresen desde donde esté todos aquellos que quieran escuchar, es genial que se agregue. Entonces, eso fue positivo, ¿no? Estas imágenes aquí hay participantes, pero del mes de julio, del mes de agosto y del mes de septiembre. Comparamos 3 meses y hay un 93,34% que tuvo apoyo familiar. En eso me refiero a con un familiar, sin contar los otros porcentajes en los cuales habían más de un familiar. En relación al conocimiento, si podemos observar, aquí tenemos un resultado de pretest en marzo del 2021, el 23 de marzo, ¿ok? Donde observamos que hay un promedio de 15,29 en el pretest, pero en el posttest su promedio es 18,93. Tenemos una mediana de 16 en el pretest, mientras que en el posttest tenemos que el paciente llegó a una mediana de 20. Y el rango que iba desde 10 hasta 18, el rango superó a 14, a 20, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra esto? Que el conocimiento se incrementó, ¿no? Con la teleenfermería. Estamos hablando de la sesión educativa virtual, la general, ¿no? Bien, entonces aquí nos dice que se ha incrementado el conocimiento de tal manera que se refleja la eficacia de esta estrategia que es la teleenfermería. Acá también observamos en el mes de abril, vemos cómo observamos que, por ejemplo, tenemos a 7 pacientes con 16 puntos. Acá el
se disminuyó a un paciente, mientras que los pacientes que sacaron 20 aumentaron a 11. Vemos cómo el incremento, vemos nuestras torrecitas, cómo se van desplazando hacia la derecha. Igual hay un promedio de 16, llegando a un promedio de 18, una mediana de 16 o una mediana de 20, y en fin, se va mostrando ese incremento. De la misma forma lo podemos ver en estas imágenes, ¿sí? Cómo se desplaza hacia la derecha y cómo se va aumentando esa mediana. Acá tenemos el 26 de abril, vemos nuestro pretest y nuestro posttest, ¿no? Ok, entonces vemos un promedio de 15,57 a un promedio de 18,1, una mediana de 16 a una mediana de 18 y un rango de 12 a 20. Bien, en conclusión general, en relación al conocimiento, en las tres fechas se observa un incremento consistente en los resultados del post-test respecto al pretest. Los aumentos en el promedio entre 2,53 y 2,78 y la mediana reflejan una mejora significativa en el conocimiento de los pacientes. Los rangos de los puntajes también mejoraron, lo que sugiere que la intervención educativa tuvo un impacto positivo en la mayoría de los pacientes, especialmente en aquellos con conocimientos más limitados. Tenemos pacientes que habían sacado 6 y luego vemos que ninguno había desaprobado, ¿no? En conclusión, el incremento en el conocimiento observado fue suficiente para concluir en ese momento que las sesiones educativas eran efectivas. En relación a lo que es la satisfacción, nosotros realizamos una pregunta en el cual le preguntábamos al paciente cómo percibió la sesión educativa que se le brindó. Habíamos puesto como una escala de Likert, le ayudó poco, le ayudó mucho, le ayudó extraordinariamente o no le ayudó. Bueno, esta imagen nos refleja que le ayudó extraordinariamente un 23,9, le ayudó mucho un 46,7, le ayudó un 27,2 y tenemos un porcentaje de le ayudó poco, un 2,2. Según para evaluar satisfacción, si la satisfacción está por encima del 75% de respuestas positivas, se considera un nivel de satisfacción muy alto. Entonces, todas nuestras respuestas positivas son le ayudó mucho y le ayudó extraordinariamente. Nosotros aquí teníamos un porcentaje mayor del 90 y tantos por ciento. Aquí lo vamos a observar bien. Ok, acá también tenemos el mes de agosto, igual, eh, que se va incluso incrementando ese rubro de le ayudó extraordinariamente, mientras que acá tenemos un 23,9, acá tenemos un 28,9 en le ayudó extraordinariamente y aquí en el mes de septiembre tenemos un 32,5, o sea, más pacientes se están como desplazando a que esta sesión educativa les ayudaba considerablemente, enormemente, ¿no? Entonces, esos altos niveles de satisfacción indican que la información que brindamos las enfermeras era útil, era válida por nuestros pacientes. ¿Cómo se llama? ¿Aló? ¿Entendido? ¿Quiere hacer una preguntita? No sé. Bueno, también ya habíamos comentado acerca de cómo aumentaba esta respuesta de le ayudó extraordinariamente, ¿no? Ujú. Bien, ahora también dijimos, ok, ¿qué tanto nuestra educación hace que los pacientes realicen su autocuidado y eviten llegar a la emergencia, ¿no? Comenzamos a revisar todos estos documentos, todos estos datos de nuestros pacientes que habían recibido tratamiento de quimioterapia y nuestra intervención.
entrábamos a la historia clínica, veíamos si el paciente había ingresado a emergencia, valorábamos también la nota donde el médico decía que toleró bien el tratamiento, que no llegó a emergencia, aparte que en la historia clínica electrónica, en el sistema, cuando el paciente viene por emergencia, ahí sale emergencia. Y de nuestros pacientitos, el 94.2% no acudieron a emergencia. Eso es bueno, ¿no? Y un 5.8% sí acudió. Esos 5.8 eran 6 pacientes, de los cuales 2 no deberíamos considerarlos. ¿Por qué? Porque uno ya venía a nuestra institución habiendo recibido tratamiento de quimioterapia, ¿no? Estaba en su tercera línea. ¿Ok? O sea, era un paciente que ya venía sufriendo, ¿no? Todos estos efectos acumulativos de este tratamiento. Y el otro había acudido a emergencia, era un paciente que desde ya estaba recibiendo el tratamiento, pero en un estado que era visto que iba a presentar efectos secundarios que podrían llevarlo a emergencia, ¿no? Entonces, hay un buen porcentaje de nuestros pacientitos que no llegaron a la emergencia. Entonces, si analizamos, vemos que en eficiencia solo el 5.77% acudía a emergencia. Si excluimos los casos que no están relacionados con la quimioterapia o están o no deberían considerarse por las razones que les comenté, sería el 3.85%, ¿no? Lo que hace que la enfermería sea eficiente, ¿no? Eficacia, el 94.3% no requirió atención de urgencia. Entonces, esto sugiere un adecuado manejo en casa, un adecuado autocuidado, ¿no? Es el paciente ha estado empoderado para realizar todo su todas las recomendaciones que nosotros le dábamos a través de la teleenfermería. En efectividad, cumplió ese objetivo. ¿Cuál es uno de nuestros objetivos? Es evitar que nuestro pacientito se complique. Es evitar que a pesar de que, por ejemplo, sea un esquema altamente emetizante, ¿no? El paciente llegue a complicarse de tal manera que tenga que llegar a la emergencia. Bien, si es un esquema altamente emetizante y quizás va a evidenciar náuseas, pero ese grado, que sea de grado 1, ¿no? Que sea leve, ¿no? De tal manera que no llegue a la emergencia. Ideal sería que no presente ningún síntoma, pero nuestra información no nos dice eso, ¿no? Em, bien, entonces, en relación a la equidad, la mayoría accedió a la información, evitó complicaciones, ¿no? Y esto debería continuar a todos nuestros pacientes. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿No? ¿Qué nos dicen los estudios de investigación? Acá tenemos un artículo de una revisión del potencial de la teleenfermería como modelo de prestación de atención de enfermería en cáncer de pulmón durante la pandemia del COVID-19. Está en la revista de atención sanitaria multidisciplinaria en el país de Indonesia y se publicó en el 2021. Es una revisión de alcance donde dice que la atención brindada incluye el monitoreo de signos vitales, los síntomas, la toxicidad de la quimioterapia, la atención de apoyo, la educación y la rehabilitación posoperatoria, donde se considera la teleenfermería apropiada para los pacientes con cáncer de pulmón porque ha demostrado que ayuda en el manejo de los síntomas, en el estado funcional, en la calidad de vida y la disminución de la demanda de apoyo de atención. Entonces, en conclusión, la teleenfermería se puede usar para brindar atención para el cáncer de pulmón durante la pandemia del COVID-19. En este artículo, con título de Pacientes con cáncer e intervenciones de teleenfermería en Italia, una revisión sistemática, ¿no? Está en la revista World Cancer Research Journal, disculpen, no pronunció bien el inglés, en Italia en el 2022 se publicó, es una revisión sistemática donde
dos de los estudios incluidos evaluaron aplicaciones de gestión de medicamentos y su impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Un ensayo de validación mostró buenos resultados ¿en qué? En la adherencia al tratamiento en pacientes con quimioterapia. Que el paciente no abandone el tratamiento por los efectos secundarios que presentan por el medicamento que recibe. En conclusión, el uso de tecnologías digitales en el manejo de enfermería de pacientes con cáncer es poco frecuente. Sin embargo, aumentó durante la pandemia. Concluye que deben haber más estudios para evaluar el impacto, la efectividad del uso de las tecnologías digitales en el manejo de enfermería en pacientes con cáncer. En este artículo donde dice el efecto de la teleenfermería en la atención de pacientes con cáncer, también es una revisión sistemática publicada en el 2022 en Irán, ¿sí? Dentro de los resultados, teleenfermería disminuye las complicaciones relacionadas con el cáncer, tales como fatiga, náuseas, depresión, ansiedad, dolor, mejoran el bienestar general de los pacientes, ¿no? Entonces reducen, dice, los costos relacionados al tratamiento del cáncer. En conclusión, se identificaron desafíos metodológicos. Este estudio apoya el uso de la teleenfermería como un modelo innovador que supera barreras como la distancia y las restricciones de costos. En este otro artículo, con el título Efecto de la intervención de autocuidado telefónico para el cáncer ginecológico, son pacientes que reciben quimioterapia. Es un estudio cuasi experimental de la revista de la Academia Coreana, Fundamentos de Enfermería en Seúl, Corea, en el 2023. Los resultados es de que dice que estos valores indican que los pacientes no solo adquirieron más conocimiento, se sintieron más capaces de cuidarse y efectivamente mejoraron sus prácticas de autocuidado. Al finalizar, en conclusión, la intervención de autocuidado telefónico fue eficaz. ¿Para qué? Para mejorar el conocimiento, la autoeficacia y el desempeño en materia de autocuidado. En conclusión, ¿cuál es el impacto de la teleenfermería en tiempos de emergencia sanitaria en el INEM? ¿No? Hubo una educación continua y efectiva, se garantizó el acceso a información clave para el autocuidado, incrementando el conocimiento y la satisfacción del paciente. Hubo una mayor participación familiar, no solo había un familiar, sino habían dos, tres familiares, ¿no? Que iban a empoderar, iban a fortalecer, iban a apoyar al paciente a que realice su autocuidado, ¿sí? Hay mayor accesibilidad y cobertura, superó las barreras logísticas, lográndose una mayor asistencia en comparación con las sesiones presenciales. Se redujo complicaciones, lo hemos visto a través de los cuadros, y la evidencia basada en enfermería, los estudios internacionales avalan su utilidad, su seguridad y su aplicabilidad en el campo oncológico. Entonces, ¿cómo es ahora? ¿No? Eso fue en tiempos de pandemia. Regresamos, progresivamente el grupo iba regresando y terminaron de regresar todas a fines de octubre del 2022. Entonces, nuestro regreso progresivo a la presencialidad hizo que teleenfermería, o sea, no se pueda realizar teleenfermería porque las enfermeras que regresaban a atender pacientes. Se aumentaba, se disminuyó el número de atención de pacientes. ¿Por qué? Porque habían enfermeras trabajando de forma remota, ¿sí? Cuando hemos retornado, pues han aumentado la cantidad de pacientes y no había esta, ¿cómo se puede decir? No se observaba que era importantísimo mantener esta estrategia que ha tenido un impacto positivo en el paciente.
¿no? Pero poco a poco hemos sido pacientes y bueno, em, quisimos entonces lanzarla como un proyecto de mejora. Vinieron a darnos un curso bajo la metodología del Lean Six Sigma, ¿no? Y nosotros quisimos implementar en sí nuestra teleenfermería a través de este curso en el cual nos iba a brindar la metodología Lean Six Sigma, ¿no? Bien, este es nuestro diagrama de procesos. Aquí tenemos a la jefatura interestacional, el departamento de enfermería, y de ellos dependemos nosotros, en el cual estamos aquí, el servicio de quimioterapia ambulatoria de adultos. Tenemos 4 áreas, una el área de control de seguridad, el área de consejería, el área de coordinación y el área de administración. ¿Ok? Y bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Del área de consejería, específicamente de lo que es teleenfermería. Y esta teleenfermería tiene fases. Tenemos una fase que es de pre-sesión educativa, es antes de, tenemos nuestra primera sesión educativa y luego tenemos la teleorientación y el telemonitoreo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la etapa pre-sesión educativa, donde aquí obtenemos datos desde el CICINEN, de nuestra plataforma. Aquí podemos obtener los datos de nuestros pacientes nuevos con la finalidad de contactarlo, ¿sí? Luego está nuestra primera intervención educativa, que es la sesión educativa virtual. Habíamos propuesto en el departamento 2 intervenciones, ¿no es cierto? Una era la sesión educativa, ¿no? Y la otra era la educación personalizada. Esa educación personalizada en forma virtual se llama teleorientación, que puede ser sincrónica o puede ser asincrónica. Sincrónica significa en tiempo real, como ahorita. Estamos conectados al mismo tiempo. Y asincrónica es cuando tú te contactas, pero ellos van a responder. Probablemente al minuto, a los 2 minutos, a los 5, pero no es en el mismo tiempo. ¿Sí? Y la tercera intervención educativa es el telemonitoreo. Esto es después de que el paciente recibió su quimioterapia y también puede ser sincrónico o asincrónico. Bien, en nuestra etapa de precesión educativa, a través de la metodología Lean Six Sigma, estuvimos valorando cuáles eran nuestros pros, cuáles eran nuestros contra, es decir, a través del diagrama de Ichikawa podíamos ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿no? Y vemos, se hicieron coordinaciones, teníamos mucha demora en la obtención de los datos de nuestros pacientes nuevos, pero optimizamos los tiempos, coordinamos con informática de tal manera que ahora el obtener los datos de nuestros pacientitos nuevos es muy rápido, ¿no? La práctica, quizás a la hora de mostrárselo ahorita, pueda decir, wow, esto es un poco difícil. No, no es difícil. Al momento te parece que son varios pasos, pero son pocos, que de tal manera que tú lo puedes hacer. El tener los pacientes nuevos en unos 2 minutos, no es más. Mires, a lo que nosotros nos demorábamos media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la cantidad de pacientes. ¿Optimizamos los tiempos? Claro que sí. Entonces, en este primer momento de esa etapa de precesión educativa, realizábamos la búsqueda de nuestros pacientes nuevos. Ingresábamos al CICINEN, ingresábamos al icono de quimioterapia. Cada uno, en el caso de ustedes, tienen su plataforma y de igual manera informática les va no sé, me imagino que también vamos a intercambiar experiencias, nos van a comentar cómo están por allá, pero acá lo hicimos así. O sea, CICINEN nos brindó cómo hacerlo. Ingresamos a quimioterapia, luego a reporte de pacientes, donde salían todos nuestros pacientes, tanto nuevos, continuadores, reingresantes. Teníamos que seleccionar el servicio, en este caso de acá, quimioterapia. Sí, teníamos que guardar, por ejemplo, queríamos buscar a todos nuestros pacientitos nuevos del día 25 de marzo y colocábamos 25 de marzo. ¿Quiénes? Todos. Yo quiero a todos. ¿Por qué? Porque
después de eso solo voy a seleccionar a los nuevos. ¿Ok? Entonces, igual hacíamos, lo guardábamos y lo teníamos que guardar dentro de una carpeta. Nosotros lo guardamos en nuestra carpeta programación de pacientes de teleenfermería. Sí, ok, entonces aquí si observan esta imagen, acá están todos nuestros pacientes. Dice continuador, reingresante y por ahí debe haber un nuevo. Aquí no se ve, pero sí, es una toma, una captura donde no se ve los pacientes nuevos. Pero la intención es que salgan todos con la finalidad que después solamente tengamos a los nuevos, ¿no? Eh, acá podemos observar, ya no hay continuadores, ya no hay reingresantes, solo tenemos a nuestros pacientitos. Nos costó nada más ni menos de un minuto y ya teníamos. Optimizamos los tiempos. Acá nuestros pacientitos con fecha 25 de marzo, teníamos a todos los que iban por primera vez a recibir tratamiento en nuestro servicio y ellos eran a los que teníamos que contactar para empoderarlos con el conocimiento. Bien, aquí vemos esos datos de nuestros pacientitos nuevos, teníamos que pasarlos a una plantilla. Creamos nuestra plantilla, aquí teníamos la fecha de quimioterapia de nuestro pacientito, a qué horario le tocaba, en qué turno, estaban sus nombres, sus apellidos, historia clínica, edad, diagnóstico, condición, o sea, son nuevos, el esquema que van a recibir, el piso, porque tenemos el sexto piso y el séptimo piso. ¿Y qué es lo que falta aquí? Algo muy importante, el teléfono, ¿no? Entonces, igual, entramos al CICINEM, a lo que es la hoja cero y podíamos aquí visualizar, acá hay en este caso este paciente tiene un solo teléfono y ese teléfono lo copiábamos y lo colocábamos en nuestra plantilla, ¿sí? Y acá están, ya están los números de teléfonos y listo para que esta plantilla se use. Hay que contactar al paciente. Ya tenemos todos sus datos necesarios para poder contactarlo. Y también junto con Telesalud, coordinamos con el servicio de Telesalud para poder realizar nuestras sesiones educativas a través del Zoom. Así que pedíamos por semana, pero ahora lo pedimos de forma mensual. Al mes ya tenemos nuestros enlaces para nuestros pacientes que van a recibir su sesión educativa, su primera sesión educativa. ¿Ok? Como decíamos, ya teníamos todos los datos para contactarlos, entonces comenzamos a agregar a nuestro teléfono de teleenfermería esos datos de nuestros pacientes, ¿no? Habíamos quedado de que debe ser la fecha de quimioterapia. Por ejemplo, aquí vemos que el paciente va a recibir su quimioterapia el 2 de octubre o recibió su quimioterapia el 2 de octubre. Poníamos paciente y luego sus dos apellidos y su nombre. ¿Ok? Ya está guardado en el teléfono inteligente. ¿Ok? Luego nos teníamos que contactar y le creamos nuestra plantilla de mensajes por WhatsApp. ¿Ok? Tenemos nuestra primera sesión educativa, le decíamos, nos presentábamos, de dónde veníamos, de qué servicio éramos y que tiene una sesión educativa programada para la fecha tal y que era como dice aquí, es de vital importancia que asistan a la sesión educativa el paciente y el familiar más pendiente de su cuidado. Y también debían confirmar su asistencia, si realmente estarían presentes voluntariamente, ¿sí? Entonces, de esa forma nos contactábamos con ellos, respondían inmediatamente y una vez que ellos respondían y decían estaremos presentes voluntariamente, les mandábamos el siguiente mensaje. Les decíamos gracias por confirmar su asistencia y su sesión educativa virtual está programada para, ¿no? Le decíamos la fecha y le compartíamos el enlace, ¿correcto? ¿Sí? Y también le decíamos que lo íbamos a agregar a un WhatsApp grupal. ¿Por qué?
porque después, el mismo día de la sesión educativa, hay que mandar los links del registro de asistencia, el pretest, el posttest, etcétera. Entonces, acá, hasta aquí, ya lo hemos contactado, ya nos ha respondido, ya le hemos enviado el enlace, ya están agregados en el WhatsApp grupal. Acá comienza nuestra primera intervención educativa, que es la sesión educativa virtual. Bien, el mismo día de la charla, ¿ok? El mismo día le mandamos este mensaje, le vamos a enviar el link para que registre su asistencia, le decíamos que deben colocar los nombres de los participantes, si hay más de un familiar, también debe llenar sus datos. Con esos datos es que nosotros hemos podido verificar que en la sesión educativa no solamente estaba el paciente, sino también uno, dos o tres familiares, ¿ok? Le decíamos que tienen que llenar el pretest, el cual se lo brindábamos unos minutos antes de comenzar la sesión educativa, ¿ok? Y luego, luego, al finalizar la sesión educativa, le mandábamos el post-test, ¿sí? Aquí están nuestros registros preparados, ¿no? ¿Ok? Y aquí está nuestra sesión educativa, ¿no? La sesión educativa, orientación al paciente y familia del tratamiento de quimioterapia y sus efectos, ¿ok? Aquí tenemos unas imágenes. Ella es la licenciada Laida, quien es la que está dando la sesión en ese día. ¿Sí? Aquí tenemos imágenes, quise traerles diferentes fotos de todas nuestras compañeras que están brindando esa teleenfermería. Entonces, se da la exposición de esa sesión educativa virtual, ¿no? ¿Sí? En la segunda intervención educativa ya viene la teleorientación, que puede ser sincrónica o asincrónica. La sincrónica es aquella que se da en tiempo real, al mismo tiempo. Nosotros teníamos que tener un objetivo, ¿no? Que el paciente que va a recibir su teleenfermería, su consejería, perdón, su teleorientación sincrónica haya recibido previo la primera sesión educativa. Ahí teníamos a nuestros pacientes, a quienes priorizábamos, eran pacientes. ¿Por qué les digo priorizar en este tiempo en el cual se está implementando teleenfermería en la presencialidad? Por el personal, gozamos al momento con un personal de medio turno y lamentablemente no podemos coger a todos, no por discriminación, sino por efectos de personal. Pero antes no teníamos ni siquiera el personal de medio turno y con la finalidad de que esto no quede en solamente pandemia, nosotros realizábamos también hasta trabajos paralelos con la finalidad de que se implemente y se implementó. Ajá. Entonces, ahora la estrategia es que hay un personal, que sea un personal en la mañana de medio turno y un personal de medio turno en la tarde. De esa manera vamos a mantener un personal prácticamente en todo el día, o sea, vamos a tener, perdón, un servicio de teleenfermería de 12 horas con dos enfermeras de medio turno. ¿Por qué? Porque no hay personal para poder encargarse de esto, pero estamos avanzando. ¿A quiénes priorizamos entonces? A nuestros pacientes con esquema, por ejemplo, de quema capos. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir su capecitabina, que es quimioterapia oral. Era importante que el paciente esté empoderado de los efectos secundarios, de cómo tomar el medicamento, ya que es quimioterapia, ya que puede alterar el estado de la piel si el paciente coge el medicamento, como coger una ranitidina, perdón, como coger un omeprazol, como coger cualquier pastilla que no es quimioterapia. ¿Ok? Entonces teníamos que empoderar al paciente sobre sus efectos, etcétera, etcétera. Pacientes con QT, RT concurrente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientitos es importante
que estén entendiendo bien cómo es esa quimioterapia concurrente. Hemos tenido pacientes en el cual venían a la primera sesión de quimioterapia y sus otras 4 semanas pendientes desaparecidos. Luego teníamos a pacientes que venían a todas sus sesiones de quimioterapia, pero solo acudieron el primer día a radioterapia. Entonces no entendía muy bien cómo era este tratamiento de QT-RT concurrente, ¿no? Nosotros nos encargamos de poder explicarle. Pacientes que van a recibir filgrastim, pacientes con diagnósticos, estos son pacientes pues con diagnósticos tanto de hematológicos como de tumores sólidos que van a causar una inmunosupresión severa, ¿no? Entonces ellos van a recibir filgrastim, ¿no? Pacientes que van a llevarse su infusor elastomérico a casa, ¿no? Entonces es importante que ellos sepan cómo manejar ese, cómo cuidar su infusor elastomérico. Entonces, a estos pacientitos estábamos priorizando en esa teleorientación sincrónica, ¿no? Por ejemplo, si ellos van a recitamos, si vamos, tomamos el ejemplo de esta fecha, ¿no? Hoy estamos 25 y hoy día el paciente habrá recibido o recibía su quimioterapia, ya lo deberíamos haber contactado para la teleorientación sincrónica el día de ayer. ¿Ok? Ya él al día de ayer ya recibía los cuidados, qué cuidados tiene que hacer por esquema, porque nuestra primera sesión educativa es hablar de todos los efectos que se pueden presentar. Pero si hablamos de un esquema específico, por ejemplo, el esquema C, le decíamos, este esquema te va a durar 6 horas en la administración, va a ser cada 3 semanas, son 4 cursos aproximadamente, en algunos pacientes son 6, va a depender de la evaluación, los efectos secundarios que va a producir este esquema y este esquema tiene tales medicamentos, entonces, y luego de eso terminamos con cómo va a tomar sus medicinas en casa. Ujú. Entonces, de esa manera era nuestra teleorientación sincrónica. Para esa teleorientación, igual por WhatsApp, le mandamos el mensaje de que tenía a una segunda reunión virtual, ¿no? Y que también tenía que confirmar si iba a estar presente. Ellos decían, claro que sí, señorita, yo necesito saber cómo voy a hacer. Algunos de nuestros pacientitos, cuando llegaban a esa teleorientación, ya se habían tomado o ya habían comenzado a tomar su tratamiento de quimioterapia semanas atrás, ¿no? Entonces, importante poder orientar a nuestros pacientes. Bien, en esa teleorientación sincrónica, en esa teleorientación nosotros tenemos que valorar a nuestro paciente, ¿no? ¿A través de qué hacíamos esta valoración? A través de los patrones funcionales de Marjorie Jordan, ¿sí? Y creamos nuestra hojita de teleorientación sincrónica. Acá está la fecha de la teleorientación, el horario, datos que son necesarios, pero hay enfermeras que se están adiestrando. Entramos en esto de la implementación a capacitar a nuestras enfermeras. Y ya pues hay algunas que dicen, yo mejor escribo, tengo y escribo, ok. No, yo lo quiero, yo ya lo hemos creado en un Excel y llenamos los datos en Excel e imprimimos nuestra hoja. Ajá, tenemos así, ¿para qué? Para que vayan en ese proceso de cambio, ¿no? Que no le tengan tanto temor, porque uno de los obstáculos es que yo ya no, o sea, a esto no, porque en el tiempo en el que yo estudié la carrera, pues nada que ver con la tecnología, pero ahora ellas están cambiando, poco a poco eh, están cambiando el chip, ¿no? Nuestras colegas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pero nosotros valoramos qué y qué no, qué necesitamos reforzar, ¿no es cierto? Acá tenemos la imagen de un telemonitoreo sincrónico. Aquí está el paciente y su familiar. Ella es la hija que está con su bebé, pero la paciente es la que es su mamá, ¿no? Y ella va a recibir
quimioterapia y radioterapia, y acá está la imagen de cómo va a venir, cuántas semanas, qué días va a recibir su quimioterapia y cuáles son los días que va a recibir radioterapia, qué medicamentos va a recibir y qué días los va a recibir, ¿no? Entonces, llegamos a armar todos nuestras hojitas de tratamiento en casa por cada esquema de quimioterapia. Nuestra tercera intervención educativa es el telemonitoreo. El telemonitoreo que también es sincrónico o asincrónico. El telemonitoreo es después que el paciente ha recibido su tratamiento de quimioterapia. Los estamos contactando a los 2 días. En algunos casos al día siguiente y en otros casos, porque hay un día que no trabajamos, al tercer día. ¿Sí? Ok, entonces este telemonitoreo tiene como objetivo prevención de complicaciones. Ok, aquí le brindamos una consejería personalizada según su necesidad, según su esquema de tratamiento en tiempo real y por Google Meet también. Hasta el momento es por Google Meet, ¿sí? Para ese telemonitoreo sincrónico, ¿a quienes priorizamos? Aquellos pacientes que llevan a casa su infusor elastomérico. Aquellos pacientes que eh, por WhatsApp, por WhatsApp nos escriben o nos llaman y nos dicen, mi paciente ya está realizando 6 deposiciones, ¿no? 7 deposiciones, ¿no? O 2 deposiciones. 3 deposiciones. Entonces vemos a un paciente que realiza deposiciones líquidas de grado 2, mientras que pueden haber pacientes que sí se complican y llegan a un grado 3, en el cual ellos ya deben acudir por emergencia. Pero no queremos eso. Entonces nuestros pacientitos que por WhatsApp nos escriben, vemos y priorizamos, este paciente necesita un telemonitoreo sincrónico. No queremos que se complique y le hacemos una llamada para pedirle que ingrese por Google Meet, o también le llamamos para decirle que vamos a hacerle una videollamada. ¿Sí? Entonces, eso es nuestro telemonitoreo sincrónico en tiempo real, al mismo tiempo. El asincrónico es a través de un cuestionario. Nosotros, por ejemplo, a nuestros pacientes que recibieron el día 23 su quimioterapia, el 23 de junio, para hoy 25 ya son 2 días post quimioterapia. A esos pacientes, a todos los que me hayan recibido, ok, su quimioterapia, les mando este cuestionario. Ahí dice qué efecto secundario presentó. Si tiene náusea, pues va a marcar náusea, vómitos, etcétera, etcétera, y qué información quiere que le brindemos adicional a la que ya recibió, y también qué efecto secundario le fue más molesto o es más molesto al momento, ¿no? Y ahí está la famosa pregunta de que qué le pareció la sesión educativa que recibió, la información que recibió. Y ahí ellos responden. ¿Ok? Acá están nuestros recursos en línea que preparamos, ¿no? Con cada efecto secundario, teniendo en cuenta los esquemas que reciben nuestros pacientes, ¿sí? Y una vez que hemos terminado, ya sea con el telemonitoreo sincrónico o con o la teleorientación sincrónica, nuestra sesión educativa, todas nuestras actividades las registramos en el Drive. Aquí tenemos que registramos datos de la etapa de selección, de la primera etapa pre a la sesión educativa. Aquí colocamos a cuántos pacientes identificamos, si se le envió su mensaje WhatsApp, si se le llamó, porque también si no responden, nosotros le hacemos una llamada para decirle que le hemos mandado el mensajito y que por favor lo lea, o para enterarnos si quizás no tiene WhatsApp, si quizás no tiene un celular inteligente, o quizás sí tiene, pero no sabe cómo usarlo. Comenzamos a ver cómo poder hacer que ingrese
o de lo contrario es un paciente para que reciba sesión educativa presencial. Porque si no puede recibirlo virtual por dificultades con la tecnología, pues ese paciente tiene que recibirlo presencial, porque la intención es empoderar al paciente, prevenir que se complique. Entonces, esto también lo tenemos en nuestro Drive, ¿no? Acá tenemos evidencias de la teleenfermería. Acá tenemos también, acá está parte de uno de los rotafolios primeros, ¿no? Actualmente se ha actualizado ese rotafolio, ¿ok? Y aquí tenemos las referencias bibliográficas, ¿no? Que puedo compartirles, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Si hay alguna pregunta, pueden realizarlo. Algo muy interesante, felicidades, porque pues la verdad para mí lo habíamos pensado, pero no sabíamos en sí cómo empezar, ¿no? A crearlo. Eh, la verdad, pues yo me quedé sorprendida porque es excelente, excelente técnica, o sea, excelente manejo de las redes sociales para esto. Y como dice, pues nosotros tomamos la carrera hace muchos años, ¿no? Y la tecnología pues no se nos da mucho, pero como usted dijo en el tema, tenemos que integrarnos porque lo vamos a ver, tarde o temprano lo vamos a ver. Entonces, aunque no nos gusta, nos tenemos que ir integrando. Y la verdad, para mí, pues me encantó, ¿eh? La verdad me encantó porque así llevan, pues ahora sí que llevan muy el buen control, pues de todos los pacientes y a todos se les da la misma información. Y aparte, pues como comentó también, ¿no? Pues después de la pandemia, pues la tecnología tenemos que aplicarnos con ella. Y ahorita es indispensable, ¿no? Indispensable saber. Muchísimas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, jóvenes? Bueno, eh, Adelante, adelante. animarlas a que, preguntar primero, o sea, en allá se da teleenfermería, ¿cómo es la situación actual allá en México? Aquí se empezó, lo que yo sé, se empezó a usar, pero telemedicina para las consultas de COVID. Pero en Ujú. sí para enfermería no lo hemos hecho como un programa tal cual. Lo hacemos, pero no oficial, podríamos decirlo así, ¿no? Pero sí lo hemos hecho con los pacientes, pero no tenemos todo un programa tal cual ustedes lo tienen, no, definitivamente no hay. No sé si en algunos otros estados, porque habemos de varios estados aquí, pero que yo sepa, no lo tenemos. Por eso es que me interesaba que ustedes nos dijeran cómo era la forma en que lo llevan, porque es muy interesante. Y aparte, pues hay muchos pacientes que no pueden asistir todo el tiempo. Con trabajos los llevan a la quimioterapia, entonces no pueden movilizarse. Entonces, o los familiares en el trabajo, etcétera, ¿no? Son muchas cosas que la verdad, para mí está excelente ese programa. Muchísimas gracias, Brenda. Anímense porque uno de los temores es qué tanto puedo hacerlo con la tecnología, qué tanto lo voy a lograr. Nuestras colegas que les mostré son personas de más de 60 años y lo logramos hacer. Lo logramos hacer. Había momentos de temor y todo, pero logramos comenzar ese programa. Lo logramos a lanzar como programa, porque no solamente era una sola sesión, hicimos todo eso pero de forma remota, ¿no? Y a Dios gracias al evaluarlo, vimos que era tan bueno y lo triste en el hospital era de que por el asunto de que en el hospital estamos con el chip de atender, ¿no? Y nuestra educación presencial, pero lo virtual evita que el paciente, tenemos pacientes que vienen que tienen que venir o colocarse en una camilla, significa que va a venir en taxi, significa que, y si no tiene recursos,
tenemos pacientes que tienen 3 horas para llegar al hospital y 3 horas para regresar, mientras que si esa educación la recibe desde su casa, ¿no? Entonces va a haber, o sea, hay un impacto positivo a través de eso. Y no es difícil, ¿no? No es muy difícil, es importante empoderar. Y no sé, acá, por ejemplo, actualmente que ya estamos tratando de hacerlo de forma ya obteniendo más recurso humano. En este caso, tenemos colegas nuevos, jóvenes también, que ellos sí manejan, como también colegas que se sienten que no van a poder, pero los hemos puesto con pasito a pasito para que no se traume y ellas han dado, pues eso les he mostrado las fotos de mis colegas que están dando su sesión educativa y que van aprendiendo poquito a poquito. Y no dicen no se puede, sí se puede. Así que gracias por la invitación. Espero que haya podido ayudarles todo esto y animarles más que todo. ¿Sí? Muy Gracias, bien. gracias por la constancia. Le vamos a enviar Ok. su constancia por participar como ponente, pues, en la sesión de capacitación continua en el programa de enfermería oncológica con el tema de adaptación, estrategias de teleenfermería, la cual se llevó a cabo, pues, hoy el 25, ¿no? de junio. Se la hacemos llegar, muchas gracias y la verdad, felicidades. Eh, Salúdeme a todos los colegas de allá porque la verdad nos han dado muy buena información y como dice, se puede, claro que se puede, nada más es coordinarnos y trabajar en conjunto y atrevernos a usar la tecnología, ¿no? Que es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Estamos en Gracias. contacto. Bendiciones. Cualquier cosita Gracias. me pasan la voz. Ok. Gracias. Compañeros, ya les pasamos el link de inscripción para que se registren. Recuerden que deben de poner su nombre, como va escrito, acentos, mayúsculas, minúsculas, para que sea más rápido la entrega. Y los invitamos a la próxima sesión, que va a ser el día primero. Ahí les vamos a mandar el flyer. Muchísimas gracias por estar aquí. Como les comento siempre en cada sesión de oncología, es importante que compartamos la información que tengamos cada quien en nuestra área laboral para poderla tomar, para que los demás lo podamos tomar y llevarla y mejorar nuestros servicios, ¿no? La calidad, la educación de nosotros, etcétera. Siempre el compartir la información, pues nos va a llevar a un buen fin, ¿no? Tanto para el paciente como nosotros y nuestras instituciones, por supuesto. Entonces, este medio precisamente es para que todos compartamos la información que tengamos. Nunca va a ser que me dé vergüenza a mí no darla porque yo casi les ruego en que nos apoyen en dar alguna sesión. Yo creo que la mayoría manejamos pacientes oncológicos y si no lo manejamos, pues podemos integrarnos, preguntar y demás y poder apoyar en estas sesiones. Entonces, busco ponente para la siguiente sesión, que es casi a final del mes. El que guste, mándeme mensaje, con mucho gusto. Y nos vemos, que tengan excelente tarde. Muchas gracias por asistir.